Hombre inquieto y emprendedor, ha ejercido en labores tan dispares como árbitro de baloncesto, empresario, político, directivo de club deportivo, comercial y hasta en sus ratos libres ha sido DJ, con bastante éxito, por cierto. Carlos Guillermo Díaz Rodríguez Valdés acumula una trayectoria que le ha permitido disfrutar de una vida laboral bastante intensa. Entre sus ocupaciones más importantes figuran haber sido director de marketing del extinto CB Granada, responsable de la dirección comercial del Málaga Club de Fútbol, director de marketing del Granada Club de Fútbol o director gerente de Granada Eventos Globales S.A., conocida como GEXA, empresa municipal del Ayuntamiento de Granada que regula la gestión de instalaciones deportivas de la ciudad, como el Palacio de Deportes o el Estadio Nuevo Los Cármenes, así como otras instalaciones culturales, caso de la Huerta de San Vicente o el Auditorio Manuel de Falla. Este último cargo llegó tras su acercamiento a la política e ir como independiente en las listas del Partido Popular en las elecciones municipales de 2019. Tras su cese en el cargo, hace poco más de un año, regresó al Fundación CB Granada como vicepresidente del club que milita en la CB y mantiene su actividad como empresario. De hecho, es el responsable de la puesta en marcha de nuevo de uno de los pubs más exitosos de este momento en Granada, el Ave Turuta. Eso sí, pensado para todos aquellos que en su día estudiaron EGB. Carlos Díaz, bienvenido a Granada Digital. Muchísimas gracias. Carlos Guillermo. Carlos Guillermo es un nombre que está entre telenovela venezolana o la monarquía británica. Sí. ¿De dónde viene Carlos Guillermo? Bueno, es una tradición. Nosotros somos 8 hermanos, yo soy el pequeño de los 8 y en mi casa todos los hermanos tienen un segundo nombre que es el nombre del padrino. Entonces mi padrino era un arquitecto de Málaga, Guillermo Pascual, y por ahí tengo lo de Guillermo. De esa Algeciras natal a Granada, ¿cuál fue el camino, Carlos? ¿Cómo caíste desde Algeciras hasta Granada? Bueno, yo tenía, desde los 16, 17 años, yo quería ser periodista. ¿Quería ser periodista? Sí, me fascinaba el mundo de la comunicación y sobre todo el periodismo deportivo. Yo quería ser periodista deportivo, me encantaba radiaba solo en mi casa, los partidos, y tenía mucha vocación, hacía mis pinitos escribiendo cosas allí en Algeciras. Y bueno, mi padre dijo que era mejor que estudiara Derecho, que era una carrera más sólida y que luego ya hiciera lo que quisiera, pero que esto es una primera. Entonces, en esa negociación que yo pude tener con mi padre, dije que vale que estudiara Derecho siempre y cuando que fuera en Granada. Me apasionaba, había venido 2 o 3 veces a Granada porque algunos hermanos mayores habían estudiado aquí y me había fascinado la ciudad y dije, vale, pero estudio en Granada. Y por eso vine aquí con 18 años a estudiar Derecho. Porque tu infancia, está claro que estudiaste EGB, lo llevas en la sangre, sí, ¿no? Sí, eres un niño de EGB, ¿no? Sí, de EGB, sí. Ochentero, además, ¿no? Ochentero, yo soy del 70, yo nací en el 70, sí, yo nací en Málaga por temas logísticos, porque casi toda mi familia era de Málaga. Entonces mis padres, para ir dejando a mis hermanos colocados para ir al hospital, pues todos nacíamos en Málaga. Pero ya mi padre estaba destinado en Algeciras. Entonces yo pasé la infancia en Algeciras. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi padre era militar. Militar. Sí, mi madre trabajaba en Hacienda. Uh-huh. ¿Y qué recuerdos tienes de esa infancia en Algeciras? No sé si ahí empezaste ya con el baloncesto. Sí, totalmente. Allí empecé, allí era un jugador malo. ¿Malo? Y entonces sí, era un jugador malo. Solo tirador. Pero era malo, ¿no? Era malo. Tenía mi jugador el equipillo, sí, era alerillo tirador. Pero ya con 14 años ya me metí en el Colegio de Árbitros de Cádiz y ahí empecé mi primera, digamos, incursión en el mundo de la gestión, que luego me llegaría a ser el presidente de Granada, como ha dicho al principio, del comité de árbitros. Y empecé con 14 años, 15 años ya anotaba y eso de los partidos de Algeciras, que entonces recuerdo tenía siempre muy buen club, siempre tenía muy buenos clubes de baloncesto. Sí, había 2, estaba en Algeciras, estaban los barrios, ¿no? Luego, sí. Y algunos granadinos ilustres jugaron en aquella época. Hombre, por allí, ¿no? Y lo entrenaron. Y lo entrenaron también, sí. Sí. Después de esa afición al baloncesto y decir tú que eras un jugador regularcillo, vamos a decir regularcillo, ¿Cómo fue el decidirte a ser árbitro? Porque no todos los niños, de hecho es muy difícil encontrar árbitros porque los niños no quieren ser árbitros. Sí, bueno, es que, el baloncesto es mi pasión, siempre lo ha sido, aunque trabaje, yo siempre digo que trabaje donde trabaje, el baloncesto siempre va a estar ahí al lado mío. De hecho, siempre que en esta última etapa me he tenido que apartar de la fundación, bueno, pues
primero por el extinto CB Granada Lo que Pase, y el Fundación por los distintos puestos que me fueron dando, bien sea en Granada de Fútbol o en Hexa. Siempre colaboraba con ellos y tal, porque para mí el baloncesto, primero el club, lo siento como la familia que lo montamos, y luego es que el baloncesto es mi auténtica pasión. Yo veo muchos partidos, veo tal, entonces la manera de seguir conectado al baloncesto, ya que como jugador no podía, era arbitrando, y me gustaba muchísimo, muchísimo. La verdad es que estuve cerca de 26 años, 27 años entre anotando y arbitrando, y la verdad es que guardo recuerdos más que de partido. Yo siempre que recuerdo son las experiencias vividas, los amigos que te quedan y todas esas cosas. Yo siempre animo a la gente a tener actividades, porque siempre te quedan esas experiencias y un montón de amigos y un montón de... O sea, y todo sirve para el trabajo, luego para tu trabajo, para tu desarrollo personal, cualquier actividad que hagas. Y a mí la verdad es que el arbitraje me sirvió muchísimo. No, los valores que aporta el deporte ayudan en la vida, yo siempre lo he dicho, y ese equipo que se hace con la gente también ayuda a saber trabajar en equipo en tu trabajo normal. O sea, todo lo que aporta el deporte en ese sentido es muy positivo, ¿no? Totalmente, y piensa que el arbitraje, que es el eslabón débil de la cadena, pues claro. Te tienes que acostumbrar a muchas cosas. Tienes que acostumbrarte a muchas cosas y apoyarte mucho en los compañeros para salir airoso de los sitios, ¿no? Total, que te vienes a Granada, decides estudiar Derecho. Cuando acabas Derecho, además haces también un máster, ¿no?, con la Universidad de Granada de Dirección de Empresas. Sí. Y dices, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué me quedo en Granada? Bueno, efectivamente hice un máster en lo que era la Escuela de Negocios de Andalucía, hice un máster de Dirección de Empresas, y ahí, bueno, mi meta, ya te digo, siempre era quedarme en Granada, era mi objetivo. Entonces ya es verdad que tiraba la decisión de si me iba a Algeciras o no, porque si no me quedaba, conseguía acceder al mercado laboral, me iba. Y estudiando el máster, un compañero del máster tenía una delegación aquí de Madrid, de una empresa, consultoría de empresas, y me dijo, oye, ¿quieres hacer las prácticas conmigo? Nosotros teníamos unas prácticas puestas, pero me convenció más hacerlas con él, y ahí estuve. Entonces los primeros 4 o 5 años trabajando fue una consultoría de empresas, nos dedicábamos marketing, recursos humanos, calidad. Y ahí la verdad es que aprendí también mucho con él. Eso fue mi primera experiencia de 4 años, del 95 al 2000 o por ahí fue. Y en el 2000 es cuando ya entras en el Club Baloncesto Granada, ¿no? Sí, en el 2000. Primero hago otras cosas así más por mi cuenta, empiezo a tener mis pinitos de montar mis cosas, y luego en el 2002, en junio del 2002, cuando José Julián me llama y empiezo en el baloncesto, digamos que me cambia la vida, y es cuando realmente y sinceramente me cambia la vida. Ahí se hicieron cosas muy buenas, por ejemplo el Club de Empresas, que en Granada no se había hecho nunca algo parecido y funcionó fantásticamente. Sí, nosotros, yo siempre he dicho que hay que ir a sitios, ver qué hacen en otras ciudades. Ha sido como el emblema, ¿no?, de mi trabajo en todos los sitios, ver qué hacen otra gente, estudiarlos y luego cómo aplicarlo a tu ciudad, porque no se puede copiar tipo japonés, ¿no? Entonces fuimos a estudiantes que tenían un buen club de empresas, estuve una semana con ellos viendo cómo lo hacían, y ese club de empresas era el único club de empresas que existía en el baloncesto, y luego lo hicimos en Granada, fuimos el segundo club en hacerlo y funcionó bien, más de 250 empresas, una comida así. Y luego cuando fui luego al Málaga, fuimos el primer club de fútbol que hizo el club de empresas, sí. En el Club Baloncesto Granada se vivieron momentos difíciles, pero también momentos muy bonitos. La verdad que hubo una racha de jugadores espectacular también, resultados muy positivos, la afición se volcó con el equipo, se disfrutó mucho. Fue una pena que la crisis se llevara por delante el club, ¿no? Sí, hombre, la gente muchísimo, todavía por la calle, hombre, me recuerdan ahora mucho de esta etapa, ¿no?, del Fundación, pero todavía mucha gente me recuerda de la época de ese, porque se vieron situaciones espectaculares, ¿no? O sea, una serie de jugadores que es muy difícil que vuelvan a Granada, muy difícil que un Curti Borchar, un Nico Llanela, jugadores así vuelvan a Granada. Y la verdad es que fueron unas sensaciones con un equipo de gente muy joven, y empezamos a hacer cosas digamos que empezamos a hacer el marketing en el deporte en Granada. Había habido otras épocas del baloncesto, no fuimos los pioneros, porque existió el Osimesa y tal, que fue también un gran referente para la ciudad. Y con grandes jugadores también. Y con grandes jugadores también, efectivamente, y del nivel también del norte.
pero digamos que entonces no estaba de moda el marketing, y digamos que en esa época nuestra, a partir del 2002 es cuando se instaura muchísimo el marketing, sobre todo en el baloncesto, y de ahí luego va al fútbol, pero primero empieza en el baloncesto el marketing deportivo, y tuvimos la posibilidad de hacer cosas muy chulas. Yo recuerdo en la ACB que me metieron en la comisión de marketing, que solo estaban los 7 clubes más grandes, y metieron 6, sacaron a uno para meterme, porque decían que lo que se hacía en Granada era milagro, ¿no? Porque nos manteníamos con un buen presupuesto, solo a base de empresas pequeñas casi, ¿no? Bueno, estaba el apoyo de Caja Granada, ¿no? Y de Caja Rural, pero los demás eran cerca de 200 y pico empresas muy pequeñas, que hay que reunirse y meter en PAC y meter en el Palacio 250 empresas. Cuando desaparece el Club Baloncesto Granada, tú creo que te fuiste un poco antes, ¿no? de la desaparición, porque tienes la oportunidad de ir al Málaga, ¿no? Además, un Málaga que en aquella época era el gran Málaga, el Málaga de Altani, ¿no? Y con aquellos míticos jugadores también como Van Nistelrooy o De Micheli, etcétera, Joaquín, etcétera. Un Málaga que además llega a jugar Champions, ¿no? Sí. Yo siempre digo que tengo muchísima suerte en la vida. La verdad es que he tenido mucha suerte en la vida. La verdad que la suerte hay que trabajarla, ¿no? Y esto, pero he tenido la suerte de que cuando he tenido que cambiar o cuando he cambiado el sitio, yo hubiera quedado toda la vida en el CB Granada, no lo dudes. Yo tuve ofertas, nosotros hacíamos muchísimas cosas, como hemos hablado, en el CB Granada, y te llegaban ofertas, no me decía a los clubes, pero unos cuantos clubes. Yo hablaba con el presi entonces y se lo decía, pero yo, Carlos, quédate, estamos a gusto en casa. Yo me quedaba, no era un tema económico, era un tema de a lo mejor de cuando tienes 35, yo empecé en el club con 31 años, entonces verá, con 36, 37 tienes esa edad donde tienes inquietudes y te llaman, entonces todo eso, pero tuve la cabeza fría y decir, no, yo me quedo en casa, voy a empezar a tener niños y voy a quedarme en casa, ¿no? Pero luego, desgraciadamente, el club, entre la crisis y una parte, que yo siempre soy autocrítico, una parte que hubo un cambio de presidente y una parte de mala gestión, combinado todo nos llevó a la desaparición, y entonces me tuve que ir a Málaga, y es espectacular, claro, de repente el baloncesto era muy chulo, era mi club, era mi deporte, pero luego de repente te encuentras en un transatlántico como el Málaga de fútbol de esa época, y tengo la suerte, lo he dicho, de vivir el mejor Málaga de la historia. Es muy complicado que el Málaga vuelva a estar en esa, así, volver a primera, por supuesto, porque es una ciudad y un club impresionante, pero jugar... No es que jugamos Champions, es que jugamos cuartos de final de Champions y nos robaron, porque se puede decir, no soy árbitro tal, pero nos robaron en los últimos 4 minutos de eliminatoria, que nos hubiera llevado a semifinales. Sí. Y contra un Madrid que habíamos ganado en la Liga. Es que el equipo era, como has dicho, sí que no te nadie. Era Isco, Van Nistelrooy, De Micheli, Willy Caballero de portero, que no me quiero dejar, Monreal, Camacho. Era un el equipo era un espectáculo, y jugaba allí con Pellegrini, que para mí es uno de los mejores entrenadores que saben, que todavía son entrenadores que en clubes pequeños, que el Málaga entonces no era pequeño, pero saben hacer jugar a los equipos. Yo creo que es en la época del fútbol donde viendo fútbol más me he divertido, porque no era solo ver ganar a tu equipo, era ver cómo jugaba. Pero además de eso era una ciudad que era increíble. Tú veías todo magnificado por 100 lo que habías vivido en el deporte, ¿no? Y toda la ciudad, la gente pasó en Málaga esa época de dejar de ser del Barça o del Madrid y ser del Málaga. Montamos cerca de 9 tiendas, hicimos lo del club de empresas en Málaga, nos asentamos muy pronto gracias a esa de esta, y la verdad es que fueron 3 años increíbles. Cuando acabas en el Málaga, lo mismo. Creo que te fuiste un poquito antes de la hecatombe, ¿no? Sí. Ahí tuviste también suerte, porque te marchaste también un poco antes de la hecatombe, y te vienes al Granada Club de Fútbol, ¿no? Acaba de comprar el Granada la propiedad china, la nueva propiedad, ¿no? No, yo salgo del Málaga, estoy 3 meses llevando para la Federación Española de Baloncesto el branding en Granada del Mundial de Baloncesto. Del campeonato. Estoy 2 meses colaborando con ellos desde la Federación, que me contratan, y luego paso al Radar, pero de Quique Pina. Sí, yo los 2 primeros años estoy con Quique. Vale. Y el tercero es el que ya viene la propiedad, ya vienen los actuales propietarios. Bueno, no se sabe quién, pero con los chinos. De quien sea, porque eso es otro galimatía. Exactamente. ¿Y qué experiencia te llevaste del Granada Club de Fútbol?
Bueno, era diferente, ¿no? Todos los clubes son diferentes, ¿no? En el Málaga, digamos que el club estaba mucho más, la estructura mucho más profesionalizada en todos los departamentos. Y bueno, pues me tocó no profesionalizarlo porque tampoco era mi tarea en el club. Primero fue director de marketing y comercial, luego ya sí pasé a ser director de negocio, pero sí hacerle ver a los departamentos y tal mis experiencias vividas en el deporte e intentar tal. Pero la verdad es que sinceramente lo digo, me escucharon, empezamos a trabajar juntos, le enseñé a trabajar en equipo porque cada uno vivía un poco reino de taifa. Y bueno, me encontré otro club, ¿no? Que no era el Málaga, pero bueno, era diferente. Era diferente con las peculiaridades que tuvieron los diferentes presidentes, los diferentes modos de gestión. Y bueno, yo siempre digo que yo estoy muy contento de haber trabajado en el Granada y bueno, con todo lo que se ha dicho tal, yo la verdad es que es de los sitios, quitando el baloncesto, que más libertad he tenido en mi trabajo, es el que me dieron en el Granada. Yo creo que por la experiencia que yo tenía, confiaron muchísimo en mí, no me preguntaban nada y bueno, y luego a mí todos los sitios que estoy lo que me gusta es cambiar, hacer cosas, ¿no? Que se vea que tenemos ganas y que lo que yo intento trasladar siempre a los equipos de trabajo, que me refiero que dirijo, es que se nos tiene que ver con ganas. Son trabajos que son muy vocacionales. Si tú no tienes vocación Totalmente. del fútbol, baloncesto, si no te gusta, se te va a ver el plumero, porque ahí no hay horas y tienes que trabajar a veces un sábado por la noche y tal, eso. Hay muchos eventos, la gente se cree que está divirtiendo, pero estás quitándole tiempo o a tu familia o a tus amigos para dárselo a tu club, ¿no? Y entonces nosotros empezamos, yo vi el estadio, lo vi horrible cuando llegué, sinceramente vi todo el estadio horrible, no había un escudo del Granada en todo el estadio, por fuera todas las paredes amarillas, por dentro había 200 carteles de diferentes colores. Y entonces, bueno, pues dije que esto no podía ser, que éramos un club de primera y que teníamos, el palco era como una especie de, bueno, ahora que se iba lo de Mercadona, decirlo de Mercadona, perdona por la publicidad, pero era como un lineal de Mercadona, allí todas las marcas tenían una chapa, un cuadro, un tal, y dije que no, que todo fuera, entonces hicimos un palco precioso, que es el que tienen ahora mismo, profesionalicé también, pusimos el club de negocios arriba, y luego todo el estadio le hicimos un cambio de imagen y empezamos a hacer lo de las puertas, que recordará que todavía están, y que ya le he dicho al Granada que tiene que sí, por la historia de los jugadores, que estén ahora hay que cuidarlo y hay que limpiarlo. Un vinilo ahí, un profesional de Madrid que me dijo una vez: Carlos, hay cosas que cuestan dinero y otras cosas son cariño. Y cambiar unos vinilos de todo eso es cariño, eso no vale dinero. No vale dinero. Y las memorias de los jugadores que están allí se merecen. Y respetar las tradiciones. Son leyendas y se merecen que cada 1 o 2 años se cambien los vinilos, porque el sol, la climatología tan dura que hay en Granada, pues lo de eso. Y bueno, pues hicimos todo eso, lo hicimos todo el túnel también, no sé si te acuerdas, todo el túnel por dentro de los Cármenes. Y bueno, la verdad es que muy contento de haber trabajado también, porque he ido sumando experiencia en mi ciudad, eso también me ha gustado. Bueno, yo ahora llamo mi ciudad Granada porque ya llevas más años llevo aquí 36 años aquí en Granada, entonces claro, ya no puedes decir, yo me siento, es verdad que algecireño porque me crié allí, los 18 años son los primeros que marcan tu vida, pero me siento muy granadino, muy granadino, y entonces me gusta muchísimo trabajar, y todavía yo creo que me quedan proyectos para hacer en Granada, de trabajar en todos los sitios que pueda de Granada, para donde pueda, con mi humilde aportación, cambiar cosas. Entonces eso me permitió en el Granada, y yo vivo enfrente del estadio, entonces cuando lo veo y tal, me veo las cosas y me siento orgulloso de haber colaborado en hacer mejor, ¿no? ¿Qué opinión te merece la actual gestión del Club de Fútbol? Bueno, yo creo que es muy complicada, no me atrevería a meterme yo, además sería feo, yo estuve allí dentro, ¿no? Hablar de gestión y más o menos puedes encontrar, yo creo que Granada, el club se merece, yo no creo que Alfredo esté haciendo un mal trabajo, yo lo que creo es que tiene que haber una propiedad clara en Granada, sea de donde sea. Es muy difícil hoy en día. Y visible. Y visible, por eso, que tiene que estar en Granada, tiene que saber quién es el presidente, la ciudad, las instituciones tienen que saber el presidente, los trabajadores tienen que saber quién es el presidente, y que, bueno, pues si tiene un director general, él tiene que tomar las decisiones y tienes que tener confianza en él, y si no, pues no lo tienes. Pero esta forma de trabajar que no se sabe en Granada quién es el propietario y tal, eso dificulta la labor de los trabajadores, que al final son profesionales que quieren hacerlo mejor, pero entonces yo creo que tienen que decidir ya
la propiedad o quien sea, qué hacer con el Granada y quién tiene que ser el propietario de Granada. Tras 3 años en el Granada, ¿te marchas tú o prescindieron de ti? Bueno, hay un cambio del equipo desciende con un muy mal año deportivo, Pésimo, la verdad, pésimo pésimo deportivo, y sin embargo de gestión, te lo digo, que ya pasa ya muchos años, te lo podría decir, bueno, entre la gestión interna del club de búsqueda de la profesionalización, ya por alguien y tal, que en este caso era Sergi Vieta, la verdad es que muy bien, lo que pasa es que claro, el fútbol lo que manda son los resultados, y los resultados fueron desastrosos desde el minuto 1 de que se programó la plantilla hasta el último, pero bueno, al final eso conlleva que hay un cambio de director general y el director general que viene pues quiere a su equipo. Y nos cambian a todos los directores de departamento, a todos. Bueno, pues es que eso es el día. Quien no entiende eso en el deporte, que no trabaja en el deporte, tú sabes que tú estás allí, mientras confían en ti, cuando quiere otro equipo y quiere confiar en otras personas, sales, das la mano y listo, no hay problema. Y bueno, ahí vuelves al Fundación CB Granada, sí. Que bueno, que es, en realidad el Fundación CB Granada es que es vuestro, quiero decir, que lo habéis criado vosotros, claro, Óscar, Pablo, tú desde chiquitito, ¿no? En mi casa. En tu casa. En mi casa, entonces yo siempre, y agradeceré siempre a Óscar esa facilidad, y siempre, nunca he dado un paso sin que Óscar lo sepa antes, nunca, siempre que me han llamado al teléfono para irme a algún sitio y tal, porque al final el club no deja ser en este tipo de cosas para de estos materiales, no puede permitirnos el sueldo que nosotros claro, en la calle ganaríamos, ¿no? Entonces, claro, tenemos que salir, no tenemos familia y tal. Y yo siempre agradeceré a Óscar, que siempre lo he llamado, siempre de eso, Óscar, tengo esto, Carlos, ni lo dudes. Siempre colabora, nunca me he quitado mi vínculo, ¿no? El cordón umbilical con ellos, porque como en mi casa, pero claro, he salido varias veces y tal, y luego cuando he vuelto, como decía uno a uno, ¿no? Como decíamos ayer, ¿no? Cuando volvió a la universidad. De hecho, al volver al Fundación, te vuelves ahí porque Sebastián Pérez te convence para ir en las listas del Partido Popular, en el número 8 creo que ibas. Sí. Tú como independiente, pues tú no llegaste a afiliarte al Partido Popular, ¿no? Se producen las elecciones y saca el PP 7, te quedas a las puertas, ¿no? Sí. Pero te ofrecen Gexa, ¿no? Sí, bueno, yo hacía 3 años o por ahí que había hablado con amigos en el Partido Popular y le había dicho que por las inquietudes que te digo, yo soy una persona muy inquieta y me parezco mucho a mis hermanos, somos así, y nos gusta estar 3, 4, 5 años en un sitio y luego cambiar y hacer otras cosas, ¿no? Entonces yo ya había dado aviso de que quería implantar lo que era la gestión deportiva que había impartido en empresas privadas, impartirlo en lo público, ayudar a lo público. Mis padres los dos habían sido del sector público los dos y tenemos esa vocación, ¿no? Al final de colaborar. Y entonces lo dije, me llamaron, yo sinceramente, la persona que me llamó lo sabe, yo no estaba muy convencido de ir en la lista, sino que yo lo que quería era un puesto técnico. Yo me veía más técnico que político, la verdad, no, me parecen todos, la gente no conoce luego lo que es el día a día de un político, se asombraría, parece que son... Luego tienes que vivir los sacrificios que hacen, todo el tipo de eventos o de sitios que tienen que ir, ¿no? Y yo me veía más cómodo en la gestión, pero Sebastián en su momento me dijo, no, sí. Entonces me dijo, además, una famosa frase, si tu padre es militar, sabes que cuando te llevan a primera línea no puedes irte a segunda, así que no te quedas en la primera. Y bueno, la verdad, sinceramente, que... Porque estabas destinado a ser concejal de deportes, sí. Claro, si salía el octavo... Sí, no, y además que yo fui muy franco con Sebastián y le dije, yo no tenía relación con Sebastián, no nos conocíamos, él me conocía, me han llamado, hizo una lista de mucha gente, de varias gente independiente, estaba Carlos, bueno, yo creo que algunos eran independientes, otros no, pero eran Carlos Ruiz Cosano, creo que, bueno, estaba por Fuente. Llevó gente de fuera de la política a la lista, ¿no? Y yo le dije, Sebastián, si yo no soy concejal de deporte, a mí me permites y me liberas mi sitio. Yo no respeto todas las áreas del ayuntamiento y creo que son necesarias, no, fundamentales para el desarrollo de la ciudad, del día a día, pero yo solo me sentía cómodo en deporte, solo veía que podía ayudar a la ciudad en deporte, yo no veía que podía ayudar a la ciudad en medio ambiente, en mantenimiento, en cosas así.
No, intento desde hace muchos años trabajar en cosas que me apasionen. Claro. Y lo hemos dicho, si no te apasiona algo, se te ve el plumero. Y entonces trabajas. Entonces yo le dije, ¿es deporte? No salí y tuve la suerte que confiaron en mí para GECSA. ¿Qué balance haces de tu paso por GECSA? Bueno, muy bueno, muy bueno. Tuve ahí el único momento que tuve, digamos, algo de mala suerte en lo profesional, pues bueno, pero mala suerte con toda la, no me atrevo a decir eso, con toda la gente que ha perdido la pandemia, ¿no? Familias enteras y gente, no me atrevo a decir que mi mala suerte, pero bueno, entiéndeme, mi parcela pequeña, pues joder, los dos primeros años pandemia, claro, es una empresa de eventos. Entonces fueron 2 años muy difíciles porque es una empresa de eventos que se mantiene económicamente con una aportación del ayuntamiento, pero sobre todo con los eventos, los parking y tal. Entonces, claro, era mantenernos, los gastos son los mismos, tienen los mismos gastos de estructura, los mismos gastos de mantenimiento, pero sin ingresos. Entonces fueron 2 años, los 2 primeros años. Yo siempre digo que yo entré con el pelo, ya me pasa como a Guardiola, yo entré con pelo negro a GECSA y salí con el pelo blanco. Y fueron 2 años difíciles, pero luego es verdad que me encontré algunos, una gran parte del equipo de GECSA era muy motivado, me siguieron. Yo soy un loco de cuando llega, pongo en la pizarra los objetivos que me marco, ¿no? Y pues lo primero que hago cuando entro en un trabajo es me pongo una pizarra que todo mi equipo vea los objetivos que me marco. A esto voy. A esto vengo y esto voy. Y esto quiero terminar, ¿no? Antes de irme quiero esto, ¿no? Y la verdad es que la gente decía, estás loco, ¿no? Decía, por ejemplo, ¿no? Como la compra de un videomarcador en el Palacio de Deportes, que yo le decía, no hay nada como haber vivido en el Palacio o haberlo trabajado para saber las carencias que tenía el Palacio, ¿no? Entonces, gracias a la Copa del Rey conseguimos transformar el Palacio de Deportes, pues hacer videomarcadores pantallas, ampliamos 500 personas el aforo, es la primera vez en 30 años que se ampliaba el aforo del Palacio, reformamos todos los cuartos de baño, hicimos grandes obras y luego conseguimos el embrión de del trabajo que se está haciendo ahora, que es conseguir la subvención de los 3 millones de euros, con lo que ahora va a haber una transformación importante del Palacio, ¿no? Y luego, por ejemplo, me encapriché poner un restaurante en el Falla, pues ahora hay un restaurante que yo creo que va a ser un restaurante que va a dar muchísimo servicio a la gente de la Alhambra, no solo a la gente que va a los conciertos del auditorio, sino y con unas vistas inigualables. Entonces, muy bien, yo muy contento en GECSA y te lo digo, aprendí muchísimo, no es que yo voy a los sitios y voy y digo, no, es que como ya llevo muchos años eso soy... No, yo en GECSA aprendí a hacer auditorías que yo había hecho solo de mis departamentos, ¿no? Había hecho, pues aprendes a llevar una auditoría, aprendes a manejar, a gestionar parking, a gestionar... Eso era gestionar personas del ámbito público, que no tiene que ver gestionar el ámbito de empresa privada que de público, y una experiencia estupenda, magnífico, estoy súper contento. Fíjate que cuando tú entras, es ese gobierno PP Ciudadanos con Luis Salvador de alcalde, se produce a los 2 años la crisis de gobierno, entra el PSOE y el PSOE te mantiene en el cargo. Se marcha el PSOE, gana el PP de nuevo las elecciones y el PP es el que prescinde de ti. O sea, el PSOE te mantuvo y el PP prescinde de ti. Es un poco rocambolesco, ¿no? Sí, bueno, puede sorprender a la gente, pero yo siempre digo, tú estás en un sitio mientras te quieres, ¿no? Y si viene otro en este caso la alcaldesa Marifran, y decide que quiere contar con su propio equipo de trabajo, si es que solamente queda... Yo tengo una buena relación con ella, no tengo ningún problema. Como ayer estuvimos en la visita al Palacio de Deportes y no tengo ningún problema. Yo creo que cada uno tiene derecho a poner su tema. Te nombran para dirigir algo, para dirigir la ciudad en este caso, para poder hacer tu equipo de trabajo y estar cómodo en tu equipo de trabajo. Pues ella quiso hacer su equipo de trabajo, solo queda, yo siempre digo, agradecimiento por los sitios donde he estado. Y muy orgulloso de haber estado y que la gente se acuerde de los conciertos y todo tipo de cosas que hicimos en GECSA en 2 años en momentos muy complicados. ¿Te dieron alguna explicación o no? No, pero tampoco tampoco soy de pedir, ¿eh? Yo tampoco soy de pedir explicaciones ni nada. O sea, yo lo sabía, yo lo había hablado antes. Fui a hablar antes con personas del partido y luego me explicaron que podía pasar y dije, pues eso no hay ningún problema, yo vuelvo a mi vida privada y
estupendo. En ese regreso a tu vida privada, vuelves de nuevo al Fundación, una vez más, ¿no? Vuelvo a mi casa otra vez. Papá, que estoy aquí. Y además con un ascenso espectacular. La celebración del 10º aniversario, un ascenso a la ACB y ahora una permanencia, que es casi como otro ascenso. O sea, 2 años también preciosos de Fundación. 3, porque son el ascenso y 2 permanencias. Y 2 permanencias. La segunda, sí, claro. No, los momentos que yo he vivido con el Fundación no los he vivido en ningún trabajo, porque en el CB Granada vivimos momentos espectaculares, hicimos cosas muy chulas, pero al final, y José Julián fue uno de los mejores presidentes que ha tenido la ciudad, ¿no? Pero este caso es que es tuyo, ¿no? Es tu casa. Que lo has visto crecer lo vives de otra chico, manera. Claro, desde provincial. Vive una cosa lo que ves has hecho, ACB, claro. Es otra forma de vivirlo. Entonces, claro, te sientes tan orgulloso que lloras, ¿no? No tienes unos sentimientos que abrazas a tus compañeros, a tu de eso, pues Fernando Bailón, me refiero porque no lo hemos nombrado, aparte de Óscar, por supuesto, y con Pablito Pin, que lo conozco desde que lo arbitraba de joven y tal, y todo su equipo. Estos chavales, tú sabes el orgullo que es ver al equipo Pablo Pin, que lleva 13 años juntos, llevan 13 años juntos, y vas por toda la ciudad y ves todos los entrenadores 60, 70, 50, y ves no solo a Pablo, sino a su cuerpo técnico, ¿no? Y los ves todos tan chavales y tan preparados y tan profesionales, y todos de Granada o afincados todos en Granada. Eso es una maravilla. Fantástico. El club ha ido dando pasos, ha ido consolidándose, la permanencia sigue siendo el objetivo siempre, pero fíjate que ni el Oximesa, ni el CB Granada, ni el Fundación, después de todos los años, ninguno jugó una fase final de la Copa del Rey. Algún día tendremos que jugarla, ¿no? Sí, yo... Sería un sueño, desde luego. Sí, a mí, además que sinceramente te digo, me gusta mucho más como objetivo la Copa. Me gustaría mucho más jugar una Copa del Rey que jugar unos playoffs, ¿eh? Es muchísimo más bonita la fiesta Totalmente. De la Copa del Rey que unos playoffs. Estuvimos muy cerca, 2 o 3 años del extinto CB Granada, muy cerca. De hecho, tuvimos un partido en casa contra el Juventud para jugarlo. Y se salió Rudy, que además estaba lesionado, y me parece que nos metió 30 y pico puntos. Y bueno, ahí teníamos equipazos auténticos, pero claro, ahora yo siempre lo digo, cuando miras el resto de las plantillas, eran muy complicadas. Ahora cuando miras con el paso del tiempo, miras lo que tenían otros, y dices, yo tenía buenos, pero es que otros tenían fantásticos jugadores. Claro, es que llegamos a tener a Curtis Borchardt, Alex Maric, Vlado Stepanovic, Nico Llanela, Roberto Gavini, todos en el mismo equipo. Tal, claro, tú decías, pero con ese equipo, ¿cómo no te metes? Claro, porque mira el resto de equipos, ¿no? Mira el resto de equipos. Pero bueno, siempre digo, hay que tener la ambición, y se tuvo entonces, y se tiene ahora, de jugar algún día la Copa. Pero hemos vivido lo suficientemente años en el ostracismo, en el lado oscuro del muro, para saber que lo importante es que todos los años, o sea, tú me dices, Carlos, ¿tú firmarías un año Copa? Y aunque luego 2 o 3 años desciendas y tal, digo, no, yo todos los años en el último partido mantenernos. La ACB es otra cosa. Es otra cosa, entonces es muy difícil mantenerse, cada vez va a ser más difícil mantenerse. Sí, totalmente. Y bueno, los que vienen de abajo vienen fuertes. O sea, que no los que ya están, sino los que vienen empujando. Sí. Mantiene la vicepresidencia de Fundación, pero está ejerciendo también de empresario. Y uno de los proyectos que ahora la ciudad ha acogido con muchísimo cariño, ha sido la refundación del Ave Turuta, ¿no? Era un pub mítico de los 80 en Pedro Antonio Alarcón, y de pronto un día decidí que hay que volver a montar Ave Turuta en Granada. Pero claro, la habéis montado para la misma gente que iba en los 80, la gente que va ahora, ¿no? Porque allí alguien menor de 50 años es difícil encontrarte. Bueno. Pero hay un ambientazo espectacular allí, ¿no? Sí, bueno, nosotros contamos, eso nace con un grupo de gente que nos hacemos amigos y hacemos senderismo los domingos por la mañana. Entonces una de las veces me pregunta uno de los socios antiguos de Eduardo Moral, me pregunta, oye, ¿tú cuando venías a Granada, dónde salías? Bueno, pues todo que vas caminando, son caminatas de 4 o 5 horas y salen todas las conversaciones. Y dije, pues yo iba mucho a la Ave Turuta. Y dice, joder, si ese era mío. Y tal, yo fui camarero, encargado y luego socio, tal. Y yo soy una persona que yo ando todos los días por la noche, 11 kilómetros todos los días, me hago 11 kilómetros por la noche. Y los dedico a pensar. Entonces, al día siguiente de ese me salió
perseguir a Eduardo durante 2 años y medio para volver a abrir el Ave Turuta. Tuve 2 años y medio para convencerlo, él ya no quería volver. Yo nunca había montado nada de la noche, ni de hostelería, ni nada, había montado empresas, pero no de ese tipo. Y bueno, gracias a Dios, la gente, sobre todo a mí, lo que me gusta es cómo la gente te agradece, Carlos. Has vuelto a sacarnos a la calle, has vuelto a juntarnos con todos los amigos, has vuelto a que no necesitas llamar o tener una pandilla grande para salir, porque sabemos que cuando vamos al AVE, sabemos a la hora que vamos, no a la hora que salimos, y sobre todo que nos vamos a encontrar de estos amigos, ¿no? Y es un ambiente, eso, de los 80 y de los 90, ¿no? Sí, con música hemos prohibido música reggaetón, hemos prohibido música que cada uno tiene su estilo de música, pero nosotros queremos que se sientan bien los nuestros, ¿no? Entonces bajaría un poco la horquilla, aunque hay mucha gente de 50 y tal, bajaría entre 40 y 60 la edad porque hay muchísima gente que le gusta la música española y mucha gente joven de eso, que te viene y dice, oye, ¿por qué? Y dice, no, es que a mí me encanta esta música, ¿no? Me encanta esta música. Ahí haces tus pinitos también como DJ, ¿no? Sí, bueno, sí. Fue por circunstancia de eso. Recuerdo que se nos fue un DJ, o teníamos un DJ permanente, pero él tenía muchos bolos y me decía, Carlos, es que en este bolo cobro tanto, no te importa, y tal. Digo, no te preocupes, venga, yo te cobro un poco mientras vienes. Y empezó a engancharme, él de ese nunca había pinchado, nunca había sido DJ, por supuesto. Y me empezó a gustar y tal, y sí, me divierto. Y cuando veo que es que yo ahora sabiéndolo, aparte de árbitro, de joven, hubiera metido en DJ. Es que es muy satisfactorio ver divertirse a la gente, muy divertido, que con la música que tú pones la gente se divierte, que todo el mundo la deja, y que venga mucha gente de muchas ciudades que encuentran el AVE, algunos por referencias, en Google o en referencias, y otros por casualidad, porque un pack que está en el centro pasa por casualidad. Y el otro día, pues, de Almería, Sevilla, Toledo, si tuviera la cantidad de gente que nosotros nos reímos, ¿no? Que dice, oye, ¿por qué no montamos esto en mi ciudad? Y empiezan, dame tu teléfono, y nos llaman, oye, mira, tengo un local en Toledo, tengo un local aquí, ¿por qué no lo montamos? Es muy divertido, la verdad. Y luego, esa faceta de la música donde me ha permitido también entrar, donde estoy ahora también, que es llevando la gestión en Granada de la empresa Provenio, que es una empresa que parte del Wizzing Center, de parte de los socios del Wizzing Center, donde replican el modelo de éxito que está suponiendo el Wizzing Center en Madrid. Es el 4.º recinto en el mundo en número de eventos, y entonces ellos han visto que eso se puede trasladar a todas las ciudades. Llevan 6 o 7 ciudades ahora mismo, pero con una de expansión, con una política de expansión tremendo. Y bueno, pues los conocí cuando estaba en Hexa. Nos llevamos muy bien, que éramos competencia por concierto y tal, pero la verdad es que tuvimos una competencia sana, como suelo ser yo, la verdad, con eso. Y bueno, confiaron en mí en cuanto salí de Hexa, me llamaron y confiaron en mí. Entonces soy la persona en Granada que le ayuda a todo el tema de gestiones, y también le llevo todos los patrocinios. En la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros. Y la verdad es que, bueno, pues tenemos unos carteles. Este año tiene un cartel estupendo. Todos esos grandes conciertos que ha habido este año en la Plaza de Toros han venido a raíz de esta empresa, ¿no? Efectivamente, los Provenio, ellos son una concesión, porque la Plaza de Toros es privada, de la familia Fernández Fábregas, y bueno, han visto con muy buenos ojos ellos, porque la verdad es que han cambiado y traen una programación que casi como no se había visto en Granada. Granada es una ciudad de música y siempre ha habido grandes conciertos, pero carteles de 25 o 28 conciertos en un recinto al año será muy complicado, y esta gente de Provenio tienen esa experiencia. Y bueno, me he encontrado un grupo de gente joven impresionante, de verdad, de los sitios donde más profesionalizados lo he visto y donde más se ayudan. La música, el deporte son muy parecidos, tú has trabajado mucho en esto también, Juan, y son gente muy solidaria. Y entonces, bueno, tenemos una producción, el año que viene, no puedo decir porque no están cerrados las fechas, no están anunciados, pero viene un cartel el año que viene, internacional y nacional, de primera fila también, muy potente. Y estoy muy a gusto allí. Al final se resume que lo más bonito en la vida, Juan, es trabajar en donde te gusta. Entonces, pues si estoy trabajando en el baloncesto, que me encanta, en la música, que me encanta, todo esto, pues tengo la... Has tenido la suerte de disfrutar, sí. Que no es fácil, ¿no? No. Trabajar lo que te gusta. Todo el mundo dice, me gustaría ser como tú, siempre me dice, me gustaría ser como tú de mayor. Vamos a terminar ya, Carlos, porque se nos ha ido totalmente tiempo, pero a todos los invitados que pasan por esta mesa siempre le hago una última pregunta, que creo que es importante hacerla, porque por la experiencia que vaya acumulando, por estos años dedicados al trabajo en tantas facetas y en tantos sectores, en tu caso absolutamente muchísimos de ellos, ¿no? ¿Qué
necesita Granada, Carlos, para dar ese salto como ciudad que todos deseamos, que todos pensamos que puede llegar? ¿Qué le falta ahora mismo a Granada? Que está siempre ahí, a punto de, pero no termina de... Sin compararnos con otras ciudades, porque todo el mundo nos compara con Málaga, con Sevilla, sin compararnos con otras ciudades. Pero ¿qué le falta a Granada para dar el salto definitivo? Es que el gran problema de Granada es ese, que se comparan cuando cada ciudad tiene su idiosincrasia. Yo creo que, por ser breve o intentar ser breve, una pregunta muy difícil, yo creo que a Granada le faltan dos cosas muy importantes. Uno, creérselo, no relajarse diciéndote, como tengo el alambre, los demás no tienen nada. No, creérselo. Tienen que creerse de verdad que Granada es una potencia en todos los sentidos. Y luego le hace falta, desde hace muchos años, una comunión que ahora sí se está dando entre la Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento. No porque sean del mismo signo, sino que se está dando... Porque tiran todo a una. Porque están tirando a una, pero aunque fueran diferentes signos, como pasó en otras provincias, encontraron gente que conectaban. Y aquí pues no se encontró ese tipo de personas que conectaron entre ellos. Pero lo que sí adolece la ciudad, y eso hay que hacerlo con un grupo de profesionales de diferentes áreas, es un plan estratégico de la ciudad de verdad. De dónde, qué quiere ser Granada y dónde es Granada. Y en qué tiempo lo voy a hacer. Pues mira, voy a hacer esto de la música, perfecto. Bueno, pues voy a poner un recinto, voy a hablar con los profesionales de la música, ¿verdad? Tanto de Granada como de fuera, para ver qué hace falta, qué necesitaríamos y tal. En el deporte, en la ciencia, en el cine, en todas las áreas de Granada, de verdad creerse y hacer un equipo de trabajo, no el día a día, sacar un ayuntamiento, además con las cuentas tan paupérrimas que tiene, es complicado, pero haría falta un equipo no solo de personas de gestión del ayuntamiento, política, sino que se incorporen gente que tiene experiencia en muchas áreas, que ha tenido mucha experiencia y que pueden ayudar muchísimo, y hace falta un plan estratégico para la ciudad, a mí no me cabe duda. Pues con esa reflexión nos vamos a quedar. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer entrevistarte y bueno, con la ventaja de ser amigo también, sí, resulta más fácil, pero es verdad que tienes una trayectoria y una carrera que es digna de alabar y también de analizar, porque han sido tantas cosas tan bonitas las que te han pasado que me da pena que cuentes tu experiencia. Muchísimas gracias, la verdad es que aquí me siento como en casa, somos amigos hace muchos años, nos admiramos mutuamente y solo me queda la parte de periodismo, ¿eh? Bueno, algún día podrás algún día. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias.